Hola, soy Adrián Greenberg, Managing Director de Chaxel, consultora en recursos humanos. En Chaxel nos dedicamos a 3 unidades de negocio. La primera es la de búsqueda y selección de personal, desde niveles operativos, pasando por mandos medios hasta C-levels. Tenemos la segunda unidad, que es la de capacitación, a través de la cual desarrollamos cursos a la medida de las necesidades de las empresas, siempre son customizados, y coaching también, en general para mandos medios. Y nuestra tercera unidad de negocios es la de tercerización de recursos humanos. Vale decir que funcionamos como una gerencia externa de recursos humanos, en general para pymes en desarrollo. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, bienvenido a nuestra entrevista. Muchas gracias. Quería preguntarte primero cómo fue esto que decidiste dejar el área corporativa e introducirte en una compañía para apoyar la gestión de recursos humanos. Bueno, linda pregunta porque en realidad no lo decidí, fue más una decisión del destino. Yo estaba trabajando en alguna empresa, buscaba un cambio, era muy joven y en ese cambio una consultora separó mi currículum para convocarme para trabajar con ellos. Yo me había postulado para trabajar en unas becas que había de un grupo empresario muy importante en aquella época. Te hablo hace alrededor de 30 años o un poquito más. Por eso digo del destino, porque jamás me imaginé que iba a dejar de trabajar en empresas para empezar a trabajar en consultoría. Encontré que me gustaba todo lo que tenía que ver con la diversidad de empresas, conocer distintas industrias, y me fui desarrollando dentro de esta consultora, que era una consultora muy grande que estaba en Argentina. Y bueno, de a poquito fui creciendo, búsquedas de los niveles más bajos hasta manejar búsquedas para grandes compañías. Cuando esta empresa se cierra allá por el 2001, termino abriendo mi propia empresa en el 2002, post-crisis de Argentina, y obviamente ya ahí habían pasado 7, 8 años y seguí ese camino. Seguí el camino de la consultoría, conociendo y trabajando para muchas corporaciones, pero ya no sentía la necesidad de trabajar para una en específico. Bien, ¿y qué cambió en la selección de talento de aquel momento a los desafíos que te plantea la actualidad? Bueno, en aquel momento recién se empezaba a hablar de selección por competencias, éramos mucho más formales, no te imaginabas una entrevista, por ejemplo, como estoy hoy, en camisa, tenía que ser camisa, saco y corbata. Lo primero que cambió fue eso, que no se deja de ser formal en los hechos, pero sí en la presencia de uno, porque si continúas con ese modelo, desentonás con cómo están las empresas y los propios candidatos hoy en día. Después lo otro que cambió es, obviamente, la inserción de la tecnología. Hoy en día es impensable trabajar como trabajábamos en aquella época, donde mirábamos currículum por currículum y guardábamos todo en una carpetita por búsqueda, y cuando llegaba fin de año te encontrabas con un archivo lleno de papeles. Cambió eso, inteligencia artificial hoy en día, determinadas herramientas de traqueo de currículum, las redes hoy son fundamentales para nosotros a la hora de trabajar, redes profesionales me refiero, no las redes sociales, que también pueden utilizarse, pero creo que lo que más cambió fue esto. El mundo cambió, como seres humanos tenemos que acompañar ese cambio y a eso le sumamos la tecnología. Bien, una de tus unidades de negocios está enfocada en pymes, Sí. ¿no? Bueno,
¿Qué te parece que les cuesta mucho soltar o reestructurar o modificar a esa personalidad de empresas? Bueno, en general la pyme tiene la cultura y el estado de ánimo de su dueño. Y lo que más cuesta cuando la pyme es más pequeña es desprender de esa cultura del dueño para poder hacer un cambio. No sé si se entiende lo que te estoy diciendo, sí. Flavia. Evidentemente siempre la cultura va de arriba hacia abajo y en el caso de la pyme le pone la camiseta que tiene puesta. Exactamente, pero muchas veces esa persona se da cuenta que no es lo que quiere para el futuro de su empresa. Y ahí es donde en general nos llama y nos pide una ayuda para ver cómo puede hacer para generar y gestionar ese cambio. Y bueno, hay veces que tenemos que hacer un trabajo muy fino, inicialmente con el management de esa empresa, dueño o segundo nivel, para entender qué es lo que buscan y en cuánto tiempo lo buscan. Porque nosotros también, después de más de 20, casi 25 años en el mercado, lo que queremos es ser siempre exitosos en los proyectos. Entonces, cuando detectamos que alguien busca un cambio de cultura o busca un crecimiento como un suceso y no como resultado de un proceso, lo planteamos y si lo entienden, nos encanta avanzar con ese proyecto y si no es aceptado esto porque la necesidad es otra y consideramos que una intervención puede no resultar exitosa, preferimos no entrar en ese proyecto. Habitualmente el número uno de la empresa familiar fue el que la fundó o es el heredero. Sí. Y tiene como la idea de yo lo hice siempre así y siempre funcionó. Y sabe que tal vez quiere otra cosa, pero una es la intención de lo que quiere y otra es esa personalidad que trae arraigada de alguna forma de estar sentado arriba de su compañía. ¿Cómo se trabaja esa dicotomía? Bueno, lo primero que, 100% de acuerdo, lo primero que nosotros sabemos es que nadie va a conocer el negocio mejor que él. Entonces arrancamos por ahí y valoramos y respetamos esa trayectoria que la persona tiene por haber fundado o por haber sido continuidad de una empresa que a lo mejor tiene 50 años. Entonces le damos el valor que realmente tiene y lo necesitamos como sponsor del cambio. Entonces trabajamos con él desde lo cultural para entender qué es lo que pretende y con miras al futuro. ¿Qué está queriendo ser? ¿Qué quiere que su compañía sea en el futuro? ¿Cómo se ve para los próximos 3 años, 5 años, 10 años? A partir de ahí reconocemos cuál es el capital de la empresa y la diversidad de recursos, ya sea tecnológicos, humanos y de productos con los que cuenta. Y por otro lado, trabajamos en conocer junto a esta persona si realmente cuenta con los medios o es simplemente un querer, una expectativa. Porque si tenés producto, tenés estructura, muchas veces hay que trabajar antes de trabajar sobre los cambios estructurales, trabajar sobre los procesos, porque lo que tenemos que buscar es que sea eficiente ese cambio. Y si hay una cantidad de procesos ineficientes o innecesarios, seguramente después la estructura que terminemos proponiendo no va a ser la adecuada. Entonces, primero mejoramos todo lo que tiene que suceder para que la empresa le vaya bien y a partir de ahí, conociendo quién es, con el capital humano con el que se cuenta, trabajamos con la gente, reformulamos algunos perfiles y entendemos quién puede ser continuidad de esa empresa para el crecimiento y para el cambio y qué nuevos perfiles se tienen que estar incorporando. Bien, hablamos de cultura recién y a veces las empresas se expresan con determinados
calificativos culturales de soy flexible o somos una empresa que valora la calidad de la familia y el tiempo de nuestros trabajadores, pero después cuando entras en la compañía ves que esa cultura está dicha pero no hecha. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, sí, se encuentra una dicotomía entre lo escrito y la realidad. Muchas veces cuando abrimos la web de una empresa nos encontramos con misión, visión, valores, y cuando recorremos la empresa, en reuniones ya sea con el número 1 hasta la última persona de la empresa, le preguntamos sobre lo que está escrito y no lo tienen presente. Así como hay otros casos en los que sí, que son la Biblia, ¿no? Pero cuando se da esto que vos estás planteando, lo que hay que trabajar es si realmente esos valores que están escritos fueron escritos a conciencia y si hoy tienen vigencia. Porque probablemente fueron escritos hace 20 años y con un mundo cambiante, esos valores no es que se dejaron de respetar, es que dejaron de tener sentido. Entonces, la cultura, como decías antes, se construye de arriba hacia abajo. Cuando decimos que dentro de una empresa las cosas se hacen de determinada manera, que vamos a llegar a los clientes con tal servicio, que nuestro valor es la calidad, bueno, esto tenemos que trasladarlo a través de comunicación, a través de capacitación. Y es la forma en la cual la cultura empieza a impregnarse en cada uno de los miembros de la empresa. Y la cultura va de arriba hacia abajo y después cuando las personas sienten que esa cultura les es propia, la transmiten ya los niveles medios hacia abajo. Y se vive la cultura. La cultura en definitiva se vive. Y cuando hacemos una búsqueda, entendemos el perfil de la persona, y no quiere decir que el perfil sea bueno o malo porque machee o no con la cultura de la empresa. Es simplemente si la persona esa comparte valores y creencias o no los comparte, como para saber si funciona o no, y lo mismo los que ya están adentro. Vivimos un contexto nacional volátil, extremadamente cambiante. ¿Cómo es la gestión de talento en un mercado de estas características? Bueno, se dice que los argentinos tenemos una plasticidad que no todo el mundo tiene. Aprendimos a adaptarnos. Se vive adentro de las empresas y se vive en la vida personal, creo, ¿no? Tenemos la capacidad y la flexibilidad para reconocer momentos, para adaptarnos a distintas situaciones. No es fácil porque de repente tenemos que Argentina tiene entre los peores sueldos del mercado, tenemos un cambio de gobierno y tenemos entre los mejores sueldos del mercado. La pregunta es ¿medidos contra qué? Y esto la gente lo entiende y lo vive. Entonces, ¿cómo se vive esto desde la gestión del talento? Bueno, Recursos Humanos ahí tiene un trabajo muy fuerte por hacer y tiene que ver con entender la vivencia de la gente. Y como Recursos Humanos dejó de ser un área staff, sino que es un área estratégica, tiene que entender el negocio y tiene que saber cuánto el negocio puede rendir para tener al mejor recurso, entre comillas, porque así poner que sigamos llamándolo recursos humanos, capital humano, y de qué manera esa gente puede tener la mejor forma de vivir trabajando para nuestra empresa. Es todo un desafío porque, a ver, no sé, de repente tenés compañías que te dan el gimnasio, pero te piden que trabajes 12 horas por día y no te queda tiempo para ir al gimnasio. Entonces tiene que existir una hilación entre
lo que estoy diciendo, lo que estoy ofreciendo, lo que estoy dando y lo que pretendo que la gente viva y como la gente pretende vivir. Entonces, tal vez el otro día nos pasaba en una entrevista para un puesto muy importante, el candidato nos decía, mi situación actual es esta. Y planteaba una serie de situaciones familiares y flexibilidad que probablemente la empresa para la cual se está postulando no esté dispuesta a darle. Y técnicamente era el mejor candidato. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos esto? Bueno, hay que trabajarlo entendiendo que o lo damos o no lo damos, y ahí volvemos a cultura. Si la cultura es que acá se trabaja todos los días con presencialidad, se trabaja todos los días con presencialidad y no hay excepciones a eso. Pero bueno, este es un poco el modelo y el desafío de recursos humanos, ¿no? Lograr que en un contexto tan volátil, tan cambiante, la gente dentro de la empresa pueda vivir con la mayor felicidad posible, con el menor estrés posible. Digo posible porque siempre cuando uno trabaja, obviamente está inmiscuido en el día a día y en las dificultades que sí o sí nos van a generar cierto nivel de estrés. Precisamente recién mencionabas que el área de recursos humanos ha cambiado en su localización en el organigrama, digamos, ¿no? ¿Qué escenario ves en las empresas en Argentina? ¿Esto ya está en movimiento o todavía tenemos áreas de recursos humanos a la antigua? Bueno, hay áreas de recursos humanos a la antigua o hay muchos empresarios que pretenden seguir teniendo, y los respeto, áreas de recursos humanos a la antigua. La realidad es que hoy el área de recursos humanos es un área que tiene que sí o sí ser parte del negocio, agregar valor. No hay empresas sin personas y no hay personas que tengan trabajo si no hay empresas. Por lo tanto, ahí hay que lograr un delicado equilibrio entre lo que las personas pretenden y lo que las empresas pueden dar. Bien, la empatía es algo que anda dando vueltas siempre cuando hablamos de recursos humanos y además porque es un término que se puso de moda de alguna forma, ¿no? Y en general hablamos mucho de la empatía vinculada a la inteligencia artificial. Es una de las cosas que aparece cada vez que hablamos de inteligencia artificial, que la creemos deshumanizante en el proceso. Entonces me pregunto, ¿cuánto de empatía es necesario en la gestión de talento, en la obtención de talento? Bien, te voy a hablar desde lo personal, desde mi opinión, probablemente no sea la opinión de otros colegas. Estamos hablando de empatía y de inteligencia artificial, estamos hablando de personas y de máquinas. Máquinas alimentadas por las personas en cuanto a su conocimiento y demás. Pero no tienen corazón, no tienen la capacidad de entender o de mirar y entender la mirada del otro, de cómo el otro hace una pausa, suspira. Yo creo, y estoy convencido de esto que te digo, que la empatía es fundamental. Pero la empatía real, no decir que te escucho, que te entiendo, y darme vuelta y olvidarme de lo que estuvimos hablando. Sí, no discursiva. Exactamente, no discursiva. Y la tecnología obviamente que ayuda, y nosotros usamos tecnología en Chaxel también. Desde luego que sí, ya hace años. Cambió la modalidad de entrevistar. Antiguamente si había que entrevistar a un candidato en Córdoba, en Uruguay, había que viajar. Y la tecnología nos ayudó primero con el Skype y hoy en día con cualquiera de las aplicaciones que existen para tener una videollamada. Nosotros utilizamos inteligencia artificial para una preselección, inclusive cuando la inteligencia artificial te va conociendo, la usamos para determinados trabajos, pero obviamente siempre tiene que estar la capacidad del ser humano de poder leer, corregir y seguir alimentando esa inteligencia artificial, que es una herramienta. Yo no considero que la inteligencia artificial pueda hacer una entrevista.
nosotros estamos hablando ahora, yo no podría estar hablando con una máquina si vos no estuvieras enfrente, Flavia. Y si lo estuviera haciendo, no me sentiría tan cómodo y creo que a la mayoría de la gente le pasaría lo mismo. Entender lo que el otro siente, ponerse en el lugar del otro, hablar de la familia, hablar de sus valores, hablar de su experiencia y tener esa rapidez para entender y sacar otro tema sobre el tema que estás hablando, no lo puede hacer una máquina. Por lo menos hoy en día, lo tiene que hacer un ser humano. Y además el ser humano conoce, en términos de selección, para quién está haciendo la selección. ¿Cómo le explicás a una máquina? Bueno, mira, es para una empresa así, asá, donde la gente acostumbra a tener este tipo de cultura. Entiendo que sería bastante difícil machearlo. Obviamente, después sí, utilizás herramientas para ver si, no sé, puede ser un PDA, distintas evaluaciones o lo que fuera, para evaluar a ese candidato en distintos escenarios. Pero por lo menos en el inicio y durante el proceso creo que sí o sí es necesario que haya entrevistas cara a cara con empatía de ambas partes y no menos de 2, 3 como mínimo durante un proceso de selección. Bien, veníamos hablando de la mutación que han sufrido las áreas de recursos humanos y también recién introdujimos la inteligencia artificial. Si miras hacia adelante, ¿qué te imaginas que pasará en recursos humanos de acá a 5 años? ¿Qué cambios ves que se vienen? Mucha tecnología, sí, mucha tecnología. Se está buscando que la tecnología reemplace algunas acciones del ser humano. Esto que hablábamos recién, por ahí es un tema generacional que yo no lo comparta, pero recursos humanos, como venimos diciendo, tiene que sí o sí meterse con el negocio. Nosotros nos damos cuenta en los clientes donde trabajamos en gestión de recursos humanos que no nos llaman simplemente para mandar un informe de novedades a fin de mes o para sancionar al que llegó tarde. Lo que se está buscando de recursos humanos es que se meta en el negocio y ver la manera en la cual a través de las personas el negocio puede crecer, porque el negocio no crece si no hay personas en el medio. Son muy pocos los rubros que pueden desarrollarse atados solamente a la tecnología. La tecnología ayuda, es un soporte y va a seguir ayudando y va a tener un rol cada vez más preponderante. Pero no comparto aquellas miradas en las que se dice que el hombre va a perder su espacio en el trabajo. Me voy a meter con otro mito que anda dando vueltas, o no sé, vos me dirás si es un mito o no. La juventud es volátil, se va rápido de los trabajos, no tiene compromiso, no le importa demasiado hacer carrera, es capaz de renunciar rápidamente y se va de vacaciones. Son todas cosas que hemos escuchado un poco casi como leyenda urbana, o teniendo a alguien cerca que hizo algo parecido. ¿Cómo se vive esto desde recursos humanos? ¿Es real? ¿No es real? ¿Nos enfrentamos a una generación en la que tenemos que adaptarnos laboralmente a otra cosa? Bueno, como sucede con todo, depende de cada uno, ¿no? Los millennials, los centennials, tienen la mecha un poco más corta de lo que la teníamos nosotros, o de lo que la tenemos nosotros. No se bancan muchas cosas y también eso va atado a la crianza y a la necesidad de cada uno, ¿no? Aquel que tiene determinados compromisos asumidos lo piensa 2 veces antes de irse de un trabajo. Aquel que tiene un trabajo que considera de bajo valor agregado y que podría conseguirlo mañana mismo en otro lado, probablemente si algo no le gusta se vaya y mañana arranca a trabajar en otro lugar. Depende mucho del estrato laboral del que estemos hablando y depende mucho de cada persona. Si es cierto o no, sí, es cierto, es cierto. Hay una volatilidad mucho más grande. Los índices de rotación
en estas generaciones más jóvenes son más altos. Pero no me parece que esté mal. No me parece que esté mal porque en términos de empresa está bien renovar los aires también. Tener sangre nueva, no tener gente con 30 años de antigüedad que muchas veces sigue haciendo las cosas como eran antes y le cuesta adaptarse a cómo se deben hacer ahora. De vuelta, no me parece que esté mal, existe, no es un mito, es una realidad. Y también hay una segmentación de este tipo de situaciones por perfiles. Esto se vio mucho en la tecnología, durante la pandemia que se implementó el home office y la gente podía trabajar para el exterior. Había propuestas económicas muy interesantes para los desarrolladores, por ejemplo. Y bueno, entonces de repente cobraban en dólares y en el exterior o un número que los tentaba mucho y hoy le ofrecía a uno un determinado trabajo, lo tomaban y estaban 2 meses y lo llamaban de otro lado y le ofrecían tanto más y se iban. Bueno, hoy cambió o está cambiando un poco esto porque las ofertas del exterior no suelen ser siempre mejores que las ofertas locales. La realidad de Argentina cambió, el nivel salarial cambió. Mira, yendo a un ejemplo, nos están contactando de alguna empresa, algunos colegas de afuera que quieren que les busquemos en Argentina gente para ir a trabajar a Europa. Y cuando les preguntamos, pensando en jóvenes siempre, ¿no? Y cuando les preguntamos cuánto van a pagar, nos dan valores que no son tentadores para nadie para irse a trabajar a Europa. Con un trabajo base ganarían lo mismo o más acá en Argentina. Entonces, ahí voy atando con preguntas anteriores que me hiciste. Tiene que ver no solo con la persona, tiene que ver con la situación país y tiene que ver con el lugar donde estés trabajando. Claro, la macro y la micro, digamos. Exactamente. Bien, hay un montón de consultores de recursos humanos, hemos tenido a lo largo de nuestras carreras vínculos con muchas. ¿Cuál es el alma de Chaxel? El alma. Una vez un cliente me dijo, mira, y él se jubiló y seguimos en contacto, me lo dijo hace como 20 años, nunca pierdan esta calidad de trabajo artesanal que ustedes hacen. Y creo que ahí está la clave. Nosotros estamos muy cerca de los clientes, trabajamos muy apegados, entendemos el negocio. Para nosotros es un orgullo tener clientes desde el primer día. Chaxel tiene 24 años y tenemos clientes desde hace 24 años, desde hace 15, desde hace 20. Las mismas empresas, más las nuevas que obviamente se siguen sumando mes a mes. Pero el alma es entender al cliente, darle lo mejor que podemos dar. Esta es una bajada para todo el equipo. Nosotros tenemos que estar cerca y ser profesionales. Un trabajo de calidad. En lo que tiene que ver con búsquedas, si un candidato sabemos que no es candidato y nos comprometimos con esta famosa frase, te voy a presentar una terna, mandemos 2, no mandemos 3. No perdamos tiempo nosotros, ni se lo vamos a perder al candidato ni al cliente. Esto como ejemplo de cómo trabajamos. ¿Cuál sería el alma de Chaxel? La honestidad, la sinceridad y el profesionalismo. Antes de comenzar la entrevista me contabas que ayer tuviste una jornada maratónica, sí, demasiado larga. ¿Cuál es el propósito que te ilumina, que te ilusiona, que te hace levantarte a la mañana y tener esa jornada tan larga? Bueno, la realidad es que me sale casi en automático. Soy un apasionado de lo que hago, me gusta lo que hago, pero también me gusta disfrutar la vida personal. Entonces esas jornadas maratónicas están buenísimas porque sentís que el negocio funciona, que la rueda está girando, pero en determinado momento tenés que decir, bueno, ¿a cuánto tiempo puedo llevar a 5.000 revoluciones la vida?
para que la vida siga funcionando y que el negocio siga funcionando. Entonces ahí, y esto es lo hago desde lo personal y lo sugiero también en las empresas, frenemos un poco la pelota y pensemos qué es lo que queremos para nuestra empresa, y si yendo de vuelta a 5.000 revoluciones le vamos a estar dando lo mejor de manera lineal, o vamos a estar dando mucho durante un tiempo y después no vamos a poder dar nada. Y lo mismo como cultura, bajarlo al equipo. Tenemos un cliente que dice abajo en el mail: este mail está llegando ahora, usted léalo cuando pueda. Bueno, me parece una cuestión de respeto y me pareció muy buena la frase, palabra más, palabra menos, dice esto. Cada uno trabaja cuando quiere, cuando puede, obviamente dentro del marco de lo racional. Pero buscar el equilibrio y tener la cabeza fresca como para poder hacer crecer el negocio, que es un poco mi función también, no es solo una cuestión operativa, desde luego, es gestionar el negocio, me parece fundamental. Tomarse los descansos para poder pensar en el crecimiento me parece importante. En el crecimiento o en decisiones que uno no quiere tomar. Nosotros en algún momento abrimos oficina en Uruguay, en Paraguay, en Campana, bueno, y la vida misma te va llevando a evaluar en cada momento qué es lo mejor, y con la venida de la tecnología nos dimos cuenta que ya no tenía sentido seguir teniendo ese desgaste físico y de costos, que lo podíamos manejar todo desde Buenos Aires. Y la realidad es que, bueno, funcionó, hicimos un desarrollo importante en distintas regiones y hoy manejamos todo desde acá. Inclusive búsquedas para el exterior también. ¿De qué manera? Bueno, tecnología, trabajo, conocimiento y respeto por el cliente. Cuando podemos, decimos que podemos, y cuando no podemos, el alma de Chaxel dice: esto no lo tomamos. Para terminar, te quiero preguntar cómo ves ese futuro de Chaxel. ¿Cómo lo ves en 5 años? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Qué es lo que más te tienta para abrir en el negocio o para acomodarte mejor todavía? Me lo pregunto muchas veces y la realidad es que estoy cómodo como está Chaxel hoy. Probablemente en el futuro, de acá a 5 años, sea la misma Chaxel de hoy, pero con un volumen más grande de clientes. Porque es esto lo que viene sucediendo. Encontramos un equilibrio con un modelo de trabajo, un modelo de equipo, determinados procesos que nos permiten ser efectivos con los clientes y cuidar la rentabilidad de nuestra empresa. Entonces, con este modelo, donde tenemos también muchos satélites, me refiero a asistencia externa, de temas de comunicación, de temas de publicidad, comercial inclusive, estamos cómodos y sentimos que venimos en un nivel de desarrollo que la empresa va a continuar y va a poder seguir siendo rentable y sustentable en el tiempo. Fantástico, gracias Adrián. No, al contrario, Flavia, gracias a ustedes, gracias a la revista Recursos Humanos.